Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder apoyar la obra tuya a través de la familia Vergel. Queremos pedir, Padre, que tú puedas obrar en Pastor Miguel, que continúes dándole tu sabiduría, utilizándole a él. Obra también en la salud de él, en la familia, y continúa usándole, Señor. Gracias por el privilegio que nos das. Ahora, Padre, pidiéndote que en este tiempo, abriendo tu palabra, tú nos puedas ayudar a comprenderla y a vivir de acuerdo a los principios que tú nos muestras. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Colosenses capítulo 3, por favor. En el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3. Empezamos hoy una serie de mensajes acerca de la obra misionera. La obra misionera me incluye también a mí. Vamos a estar 5 domingos de marzo hablando acerca de este tema. Empezamos con el tema de ¿por qué no me involucro en la obra misionera? La realidad de muchos cristianos es que a veces la obra misionera es algo de los misioneros, no es algo de nosotros, cada uno de los creyentes. Pero la verdad es que todo creyente debe formar parte de la obra misionera. ¿Por qué un creyente no se involucra? ¿Por qué un creyente no llega a ese punto donde dice, ok, la obra misionera me incluye también a mí y yo debo ser parte de esto? Colosenses capítulo 3 nos da una de las respuestas de por qué un creyente no se involucra. Los primeros 4 versículos, Colosenses 3, dicen: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo va a hablarnos de nuestra posición en Cristo. De eso nos está hablando en estos primeros 4 versículos. ¿Quién soy en Cristo? Es importante entender claramente quién soy en Cristo, porque en la medida en que lo entienda y lo viva, eso va a modificar mi conducta, mi manera de vivir. Y antes de hablarnos de la parte práctica, el apóstol Pablo quiere dejar ciertos principios, ciertos conceptos acerca de nuestra posición en Cristo que nosotros debemos aprenderlos y recordarlos. Nuestra posición en Cristo nos muestra, número 1, que estamos muertos en Cristo. Observe verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Observe que el texto bíblico dice habéis muerto. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, todos sabemos y se enfatiza mucho acerca de que Cristo murió por los pecados. Y por supuesto, sí lo hizo. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y el pago de nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado, lo llevó Él. Cristo murió por los pecados. Pero aquí Pablo en Colosenses está enfatizando no la muerte de Cristo por los pecados. Él está enfatizando la muerte de Cristo al pecado. Y aunque parezca que por los pecados y al pecado parece lo mismo, no es lo mismo. Por los pecados hace referencia a Cristo muriendo como nuestro sustituto. Cristo muriendo al pecado, Él está hablando de nuestra santificación y cómo usted y yo en el momento en que aplicamos a nuestra vida diaria esa identidad que tenemos en Cristo, vamos a llegar a considerarnos muertos, porque habéis muerto.
Observa el verbo en qué tiempo está conjugado, habéis muerto. No está en futuro, no está en presente, está en pasado. Habéis muerto. Habla de una realidad, no de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, sino habla de todos nosotros, como si todos nosotros, cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, nosotros hubiéramos muerto. Porque habéis muerto. Hermano, una de las cosas que son parte de nuestra identidad en Cristo es reconocer que en la cruz de Calvario también yo morí. También mi vida fue cambiada y transformada. Cuando yo recibo a Cristo como Salvador personal, ahora tengo la opción de vivir una vida santa. Antes de aceptar a Cristo, eso no era posible. Nuestra única posibilidad antes de conocer a Cristo era pecar y lo hacíamos muy bien. Pero cuando llegamos a Cristo, ahora el creyente tiene otra alternativa. ¿Puede continuar pecando? Sí, pero tiene otra alternativa: obedecer a Dios, vivir en santidad, porque ha entendido que esa muerte de Cristo en la cruz de Calvario, no solo Cristo murió ahí, nosotros estábamos muriendo ahí y Cristo obtuvo por nosotros la posibilidad de tener la victoria sobre el pecado, algo que no era posible antes de Cristo. Estamos muertos al pecado. Tenemos victoria ante el pecado. Usted y yo, hermano, usted puede estar luchando con un hábito pecaminoso, con un pecado, pero usted y yo necesitamos recordar que por nuestra identidad en Cristo, yo no tengo que estar sometido a ese pecado. Yo en Cristo tengo victoria, porque cuando Él murió, yo también morí. Mi identidad dice que estoy muerto en Cristo. Mi identidad dice que soy victorioso en Él. ¿Sabe? Mi posición en Cristo me dice, verso 3, que estoy seguro en Él. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida. Está segura en Cristo. Un creyente puede disfrutar de su seguridad de salvación. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal en un momento de su vida, usted tiene seguridad de salvación. Su salvación nunca la va a perder. Su salvación no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. Y cuando Él nos salvó, Él nos dio la seguridad. No viva con la incertidumbre. Si usted genuinamente ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, usted tiene la seguridad, debe tener la seguridad y la garantía de que su salvación no la va a perder. Pastor, es negativo hablar de la seguridad de salvación, porque cuando se entiende acerca de la seguridad de salvación, la gente puede hacer lo que quiera. Si estoy seguro de mi salvación y no puedo perder mi salvación, esa es una carta abierta para vivir en pecado. Romanos 6 dice que aquel que entiende que su salvación es segura, se purifica a sí mismo. Como muestra de agradecimiento por la gracia de Dios y por su seguridad de salvación, no continúa pecando, más bien todo lo contrario. Vive una vida que le agrada a Dios, vive una vida que le honra a Dios, no para mantener su salvación, porque nuestra salvación es eterna. Salvo, siempre salvo. Vivimos bien como una muestra de gratitud por la bendición de estar seguro en Cristo. Nuestra posición nos habla en el versículo 4 de una vida diferente. El texto dice, cuando Cristo, vuestra vida. Observa, Cristo, vuestra vida. Cuando Cristo está ahí y yo recibo a Cristo como Salvador personal, yo me uno a Él.
Y porque Él tiene una vida eterna y Él tiene una vida abundante, el estar unido a Él, el estar identificado con Él porque le recibí como mi Salvador, implica que esa vida diferente y esa vida eterna fluye a través de mi vida. Tal y como sucede con una rama y un árbol. Mientras la rama está conectada al árbol, la vida del árbol fluye a través de las ramas. Nosotros estamos conectados permanentemente con Cristo por nuestra salvación. Y la vida perfecta, la vida eterna, la vida abundante de Él puede fluir a través de mí. El hecho de que esté identificado con Cristo significa que yo no tengo que vivir esa vida que tenía antes de Cristo. Hoy puedo disfrutar la vida abundante. La vida abundante no es para el cielo, allá será una realidad, por supuesto. La vida abundante es, hermano, para ahora, para este momento. Aún en medio de los problemas y las dificultades de nuestra vida, nosotros podemos disfrutar de una vida diferente, una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz, aún en medio de los problemas. Nuestra identidad en Cristo nos da la posibilidad de estar muertos en Cristo, ser victoriosos, estar seguros en Cristo y tener una vida diferente en Cristo. Pero sabe, nuestra posición en Cristo significa mucho más. Significa ser resucitados con Él. Observe versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado, observe la conjugación de ese verbo. Habéis resucitado, no futuro, no presente, pasado. Todavía no somos resucitados. Puede ocurrir hoy, pero eso todavía está más adelante. Pero cuando el apóstol Pablo habla, utiliza el pasado como si ya fuera una realidad para nosotros y lo hace con el objetivo de que nosotros, los creyentes actuales, veamos que la resurrección de Cristo, aunque nuestra resurrección, aunque es un evento que todavía está en el futuro, lo plantea como algo pasado para que nosotros tengamos la garantía de que nuestra resurrección va a pasar. Porque va a pasar. Es tan segura como nuestra salvación. Es tan segura como la cosa más segura en la que podamos pensar. Por eso Él habla de nuestra resurrección como un evento pasado, aunque todavía no ocurre. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en la presencia de Él cuando Dios decida venir por su iglesia. Usted tiene la garantía de que un día va a ser resucitado, de que un día va a ser llevado por su Dios porque usted recibió a Cristo como Salvador personal. Eso somos. Somos gente resucitada en Cristo. Verso 4, un quinto detalle de nuestra identidad en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados. Hoy no se da 2 reales por nosotros los cristianos. La gente que nos mira como bichos raros, como personas que ellos no entienden por qué viven de cierta manera, por qué invierten su dinero de cierta forma, por qué vienen un domingo a una reunión cuando podrían estar acostados en la cama, por qué les sirven al Señor, por qué hacen todo eso, por qué no disfrutan de la vida con el pecado y con todo eso. Ellos no entienden por qué somos así. Pero un día, cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados. Ahí se sabrá quién era un hijo de Dios. Ahí se entenderá quién era un hijo de Dios. Y hermano, tú y yo necesitamos
Darnos cuenta que al momento de recibir a Cristo como Salvador personal, nuestra identidad cambió. Ahora somos gente que ha muerto al pecado. Debemos disfrutar de nuestra victoria en Cristo. Somos personas que vivimos en la seguridad de una salvación. Somos personas que no tenemos que vivir una vida mediocre como la vivíamos antes de conocer a Él. Podemos disfrutar la vida abundante aún en medio de los problemas. Mi posición en Cristo me recuerda que yo voy a ser resucitado por Él. Mi identidad en Cristo me muestra que yo voy a ser glorificado con Él. Así es que levanta la cabeza, hermano, y con orgullo, un orgullo sano, un orgullo correcto, enfrenta las cosas de esta vida, enfrenta las dificultades de esta vida, porque eres un hijo de Dios y porque tu identidad ha cambiado, no por tu esfuerzo, no por tus obras, no porque eres mejor que nadie, sino por la gracia de Dios que nos salvó. Amén. El apóstol Pablo quería que este concepto de identidad en Cristo, y te recuerdo, el 14 de marzo de 3 a 5 de la tarde vamos a tener una conferencia para hombres que habla de la identidad en Cristo. Probablemente ya, perdón hermano Manuel, probablemente ya topé algunos detalles de lo que él nos va a enseñar. Pero ¿te das cuenta lo que es entender la identidad en Cristo? Esto cambia la vida y el apóstol Pablo enfatiza este concepto de la identidad en Cristo para llevar a su audiencia y llevarnos a nosotros a la aplicación práctica de ese entendimiento. Si yo comprendo, si yo vivo de acuerdo a mi identidad, algo va a tener que cambiar en mi manera de vivir. Verso 5 me muestra cómo debe ser mi vida ahora que entiendo mi identidad en Él. El texto dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Un creyente que entiende su identidad en Cristo abandona estos pecados sensuales. ¿Observas la lista, la pequeña lista? Enfatizan esos pecados sensuales: fornicación, adulterio, ver al sexo opuesto con codicia. Todos esos pecados sensuales, si tú continúas batallando con esos pecados, recuerda, hermano, eres una persona diferente en Cristo. No tienes que vivir atado a esos pecados, a esos hábitos pecaminosos. Haced morir pues lo terrenal. Ahora que entiendo mi posición en Cristo, yo voy a vivir y yo voy a reclamar y yo voy a dejar que el Señor obre en mi vida para que esos pecados sensuales no sean parte de mi vida. El que entiende quién es en Cristo va a saber que esos pecados no son congruentes con nuestra manera de vivir. Pero sabes, el apóstol Pablo no solo va a hablar de esos pecados sensuales, va a hablar de algunos pecados sociales que son bastante admitidos, bastante soportados por nosotros. Verso 8. Pero ahora, ¿observas? Es importante esa frase. Ok, dejaste fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, mirar con codicia. Ok, ya hiciste esto. Ahí no termina la historia. Un creyente debe progresar en su santificación, y ese progreso en su santificación es descrito acá. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Observas? Una lista de pecados que es más aceptada por nosotros.
Podemos rasgarnos las vestiduras y decir, claro, fornicación, idolatría, adulterio, todo eso está mal. Pero seguimos airándonos, siendo maliciosos, hablando cosas deshonestas, y de cuando en cuando una mentira siempre es buena. ¿Observas? Pero ahora, ok, has progresado en tu vida cristiana, pero ahora se necesita ir progresando en santidad. Y ahora hay que dejar esos pecados que son aceptados y que muchas veces no son ni siquiera vistos como pecados. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y no mintáis los unos a los otros. Aquel que entiende su posición en Cristo hace morir lo terrenal. Hace morir. Imperativo es el verbo. No es una opción, no es una alternativa, no es algo que si quiero lo hago o no. Haced morir es la orden de Dios. Si entiendo mi posición en Cristo, debo obedecer al mandamiento de hacer morir lo terrenal en mi vida, y no que no haya en mi vida esos pecados horribles de la primera lista, pero tampoco los otros pecados de esa lista de pecados sociales mucho más aceptados en nuestro medio. El que entiende su posición en Cristo abandona el pecado. El que entiende su posición en Cristo no solo abandona, sino busca un objetivo distinto. Observa los dos primeros versículos, verso 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y si quieres anotar, buscad y poned son verbos en imperativo. Si un creyente entiende su posición en Cristo, no solo abandona el pecado, sino busca y pone las cosas de arriba como su prioridad, como su meta, va a cambiar su perspectiva, va a enfocarse en otras cosas, en otras metas, en otros objetivos. Los dos verbos están en imperativo, no son opciones, no son alternativas, son mandamientos de Dios. Y si tú y yo no estamos buscando y poniendo las cosas de arriba como prioridad, estamos desobedeciendo a Dios. Buscad y poned demandan de esfuerzo y diligencia. No caen del cielo. No suceden automáticamente porque ya llevamos 20 años de conocer a Cristo. Es una decisión. Es llegar al punto de decidir que mi vida ahora va a tener prioridades distintas, y mi vida ahora va a tener la prioridad de las cosas espirituales, buscando y poniendo las cosas de arriba como la meta, como el objetivo por el cual ahora vivo. ¿Observas? ¿Por qué muchos creyentes no llegan a ese punto? ¿Por qué muchos creyentes pueden escuchar y pueden entender? Pueden escuchar cuál es nuestra posición en Cristo. Pueden entender que hay que buscar y poner las cosas de arriba como prioridad, pero se queda solo en la parte intelectual y nada más que eso. ¿Por qué no se llega al siguiente paso de poner en práctica esos conceptos? ¿Sabes de qué nos va a hablar Pablo? No de un cambio de conducta, sino de una renovación de la mente. Porque la Biblia enseña que mi comportamiento
es una consecuencia de lo que pienso en el fondo. Si tienes un problema con tu comportamiento, no hay que cambiar el comportamiento. Te doy saliéndonos de tema un ratico. ¿Te das cuenta que tratas de cambiar el comportamiento de tus hijos? No hay que hacer esto, hay que hacer esto, no hay que hacer, no hay que hacer. No tienes que tratar de cambiar el comportamiento de tus hijos. Hay que cambiar la manera de pensar. Porque cuando cambia la manera de pensar, automáticamente el resultado es que el comportamiento va a cambiar. Si para ti la obra misionera es algo que en lo que piensas que a ti no te incluye, hay que cambiar aquí. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, automáticamente nuestra manera de comportarnos va a modificarse. Así es que para que la obra misionera sea algo que me incluye a mí, yo necesito empezar a pensar diferente, necesito empezar a renovar mi mente. Verso 9 al 11 nos habla de esto. El texto dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Observas en el versículo 10 la palabra renovando. Cuando la persona quería pensar en eso, estaba pensando cuando el escritor escogió esa palabra, estaba pensando en eso. Es el proceso de perfeccionamiento donde el énfasis en una comunión diaria, cerca y profunda con Dios, juega un papel determinante. Eso significa esa palabra ahí. Va a haber un proceso de perfeccionamiento. Debe haber un proceso. Sí está prendido. Sí, estoy medio ciego, tengo que cambiar los lentes, pero sí, está muy bien la pantalla. Proceso de perfeccionamiento. Pero ¿cómo sucede ese proceso de perfeccionamiento en una comunión diaria, cercana y profunda con Dios? Si la Biblia no ocupa un lugar diario, un lugar prioritario en mi vida, si no hay pasión por las escrituras, si no estoy dedicando tiempo no solo a leerla, sino a meditar en ella, a dar mi mejor tiempo en mi devocional, en mi cita con Dios, en mi comunión con Él, si eso no es prioritario, si en este libro no está mi enfoque, no es mi prioridad, si puedo pasar días sin leer la Biblia o me he conformado con una lectura apurada de la palabra de Dios, si no dedico tiempo a las escrituras, no hay cambio. No se nota una gran diferencia entre nosotros los creyentes y aquellos que no lo son. Y ahí está el problema de todo. Y puedo tener más pasión y más tiempo para pasar en las redes sociales o en la novela, en la televisión, que en la palabra de Dios. Y no va a pasar mucho en tu vida, hermano. No vas a ver mucho cambio en tu vida si no hay una meditación seria, profunda, diaria en la palabra de Dios. No vas a ver renovación, aunque seas un creyente verdadero. Los griegos utilizaban dos palabras para hablar de algo nuevo. En nuestro texto,
tenemos el uso de esas dos palabras. La primera palabra atrás de esa palabra revestido en el verso 10. Y la segunda palabra atrás de nuestra palabra renovado. Revestido significa nuevo en cuanto a tiempo. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, en ese momento eres nueva criatura, fuiste revestido del nuevo hombre, se nos otorgó una naturaleza divina. Ahora cohabitan en nosotros la naturaleza pecaminosa que siempre la hemos tenido desde nuestra concepción, pero en ese momento de salvación, la naturaleza divina, la persona del Espíritu Santo, vino a hacer casa en nuestro cuerpo. Ahora tenemos dos naturalezas viviendo en nosotros, porque tenemos la naturaleza divina, ahora somos nuevos, somos nueva criatura. Tenemos todo el potencial por la persona del Espíritu Santo de ser creyentes que honren a Dios porque poseemos la naturaleza de Dios. Pero la otra palabra, renovado, habla de nuevo, regrésela por favor. Sí, la palabra de la derecha, renovado. Nos habla de nuevo en calidad. Habla de esa santificación diaria. Porque soy nueva criatura y tengo la naturaleza divina, solo por eso, solo eso hace posible que yo ahora viva como una persona nueva, viva como una persona santa. Aquel que no tiene a Dios, aquel que no tiene la naturaleza divina, aquel que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, es una utopía que podamos pedirle que vive en santidad. Solo porque Dios vive en nosotros, la santificación es posible para el Hijo de Dios. ¿Observas la conexión entre las dos palabras como la utiliza Pablo? Solo el creyente tiene la posibilidad de vivir en santidad. Y puede vivir en santidad no porque se esfuerza, sino porque ha recibido una naturaleza divina. El mismo Dios vive en él y ahora puede vivir en santidad. Debemos buscar y poner las cosas de arriba como nuestra prioridad. Nuestra vida debe caracterizarse por buscar a Dios, buscar las cosas importantes en nuestra vida. Tienes una cita ahí en la pantalla de Romanos 12 donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Observas el texto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dios no quiere dar una manito de gato en tu vida. Dios no quiere simplemente que ciertos pecados grandes y horribles sean sacados de nuestra vida. Él quiere transformarnos. La palabra atrás de la palabra transformarnos es metamorfosis. Es un cambio radical, profundo, cuando un gusano se transforma y llega a convertirse en una hermosa mariposa monarca. Él no quiere dar una manito de gato en tu vida. Él quiere transformar radicalmente tu vida, profundamente tu vida. Pero ¿sabes? Hay un requisito para que eso sea posible: renovar nuestro entendimiento. Mientras tú y yo no renovemos nuestra manera de pensar, la transformación no se dará. Cuando hablamos de misiones,
y tú llegas a pensar que la obra misionera no te incluye a ti, hay que cambiar la manera de pensar. Hay que saber que la obra misionera, por supuesto, me incluye a mí. Pero para pensar diferente yo necesito renovar mi manera de pensar. Y necesito de a de veras meterme en la palabra de Dios y de a de veras leerla y de a de veras estudiarla y meditarla y pasar tiempo dedicado a el entendimiento de las escrituras, porque cuando cambie mi manera de pensar, entonces esa transformación, esa metamorfosis será real en mi vida. Mientras no haga eso, aunque sea salvo, seguiré pareciéndome y viviendo como aquellos que no son salvos. Hay que renovar la manera de pensar. Hay que dejar el pecado y hay que buscar y poner las cosas de arriba como prioridad. Pero para que eso sea real, hay que transformar la manera de pensar. ¿Sabes? La obra misionera te incluye a ti. Y si tú quieres obedecer al Señor y ser parte de la obra misionera, hay 3 cosas concretas que tú y yo debemos estar haciendo. Número 1, en el boletín que recibiste a la entrada hay una hoja adicional. En esa hoja adicional, esa es un listado de todos los misioneros que nuestra iglesia tiene. Ahí está donde en el planeta están ubicados sus obras, en donde están trabajando. Y el primer paso práctico es: ora todos los días por los misioneros. Ora por su salud, ora por su protección. Hay gente que está en lugares horribles dedicándose a trabajar. Ora porque Dios les proteja. Ora por ellos. Ora porque Dios les dé la habilidad para cada vez que hablan la palabra de Dios lo puedan hacer en dependencia de Él. No botes la hoja. Y si eres papá, desarrolla el hábito con tus hijos y con tu esposa de orar todos los días por los misioneros. En la noche, cuando Ian va a dormir, Vero le acuesta o yo le acuesto, si es lunes, jueves, martes y domingo, los 4 días le acuesto yo. Oramos por los misioneros como parte de nuestro devocional. Ora por ellos, que les proteja, que les cuide, que les use. Hay una segunda acción que tú puedes hacer. Te van a repartir en este momento una hojita. Esa hojita dice: Iglesia Bíblica Bautista, promesa de fe. Confiando en Dios, me comprometo a dar mensualmente durante 1 año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de. Y hay una línea ahí. Ahí puedes tú poner una cantidad. Abajo hay un versículo que dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si te das cuenta, en esta hojita no hay un casillero para que pongas tu nombre. Es a propósito. No te vamos a reclamar. No vamos a saber si tú pusiste sí o pusiste no o devolviste la hoja en blanco. Esto es entre tú y Dios. Y si tú llegas a entender que tu identidad en Cristo debe llevarte a buscar las cosas de arriba, ¿qué cosa más importante es llegar a hablar de Cristo a un mundo que se pierde? La voluntad de Dios es que ninguno se muera, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está como meta de Dios y debe ser nuestra meta.
Tú puedes comprometerte, tú fijas la cantidad. Si no quieres hacerlo cuando pase la canasta de diezmos y ofrendas, ahí puedes devolver la hoja, puedes devolver el lápiz que te están entregando. No hay nombre para poder reclamarte, no lo vamos a hacer, no es la idea. Pero en cuántas cosas nosotros nos comprometemos durante un año. ¿Te compraste una nueva televisión? Sí, por favor, difiera esto, 12 meses sin intereses y no tenemos problema de pagar cada mes una cuota para la televisión nueva. Esto no es más importante. ¿Por qué no le haces una promesa a Dios? Y número 3, habla al mundo de Jesús. Ahí donde tú estás, en tu oficina, en tu casa, si eres ama de casa, con los vecinos, habla de Cristo. Espero que no haya sido solamente una canción que cantamos, dile al mundo de Jesús. Espero que haya sido un compromiso nuestro de hablar del Señor. Y si yo quiero ser parte de la obra misionera, necesito orar por los misioneros, necesito dar a misiones y necesito hablar al mundo de Jesús. No hay que escoger entre las 3 alternativas, no hay que escoger una de las 3, 2 de las 3, hay que hacer las 3. Si tú de veras quieres obedecer al Señor buscando y poniendo las cosas de arriba como una prioridad en tu vida, tú y yo necesitamos orar por los misioneros, dar a misiones y hablar de Cristo cada vez que tenemos oportunidad. ¿Es tu deseo hacer esto? No sigas estando afuera de la obra misionera. Dios quiere que seas parte. Y te he dado 3 cosas específicas de la palabra de Dios, cómo ser parte de la obra misionera. Si todavía no estás convencido, si escuchaste y pensaste, no estoy seguro de esto. Hay que cambiar la manera de pensar. Y mientras más le dediquemos tiempo a leer la Biblia y a orar, la meta de Dios va a ser mi meta. Y si todavía no estás seguro, sumérgete en la Biblia. Y la meta de Dios de rescatar a un mundo que muere sin Cristo llegará a ser tu meta. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, y gracias porque siempre necesitamos recordar que debemos buscar y poner las cosas de arriba como nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente para que así nuestras metas y nuestra perspectiva de vida cambien. Ayúdanos a abundar y sobreabundar en tu palabra para que realmente podamos priorizar lo que tú priorizas. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, cerrados sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. Bájela nomás.
Alguien más. Veo su mano, gracias. Alguien más. Veo sus manos, gracias. Alguien más. A las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, por favor, no se sienta presionado, no se sienta presionada, no es la idea. Si usted que nos visita, si usted quiere, usted puede tomar sus cosas en este momento y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted pasa, una persona de su mismo sexo se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Es totalmente voluntario, pero si desea hacerlo, en este momento pase, denos el privilegio no solo de orar, sino de conversar un momentito con usted. Si quiere pasar, hágalo con toda confianza. Gracias por ser el primero. Siga nomás, si quiere pasar, hágalo por favor, con toda confianza. Venga nomás. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus vidas y tú conoces sus necesidades y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas estar obrando y contestando las peticiones de su corazón. Te ruego, Padre, por su decisión de salvación. Si todavía no te han recibido a ti como Salvador personal, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos creaste con un propósito, con el propósito de glorificar tu nombre, Señor. Y cada día, mientras estamos aquí en esta tierra, podemos proclamar tu majestad, podemos hablar de ti, podemos decirle al mundo que en Cristo hay salvación. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en la obra misionera. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, a tu gloria manifiesta. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos
queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorifica, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu nombre manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. La iglesia le dice, queremos darte gloria. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Una vez más, queremos darte gloria. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Queremos darte gloria por siempre y siempre. Por siempre y siempre, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Si usted viene por primera vez